Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi. El que siembra, cosecha. Es una bendición poder estar con ustedes en este nuevo formato de los segmentos y ya retomándolos después de todo lo que ha sido la conferencia Preceptos y las semanas subsecuentes. Precisamente hablando del tema, yo quisiera hacer mi primera intervención. Hablando del tema de el que siembra, cosecha, como es el tema de nuestro año, yo quisiera hacer mi primera intervención en relación a este tema. Y quiero hablar de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un capítulo en el que el Señor Jesucristo cuenta varias parábolas relacionadas con este asunto del sembrar y el cosechar. Y son parábolas en las que podemos nosotros hallar en realidad mucha enseñanza, mucha doctrina para nuestras vidas. El tema de esta semana o lo que vamos a estar trabajando se titula ¿qué terreno eres? ¿Qué terreno somos cada uno de nosotros? Y la historia en la que nos vamos a estar centrando es la parábola del sembrador. Una parábola muy conocida, muchos de nosotros la hemos escuchado, me imagino, muchas veces y escuchando también muchas predicaciones al respecto. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos cuenta acerca de 4 terrenos en los cuales la semilla, la cual es la palabra de Dios, puede ser sembrada. Estos 4 terrenos somos los seres humanos. Y si bien en primera instancia cada uno de esos terrenos son o lo podemos entender como personas incrédulas que reciben la palabra de Dios y sus diferentes reacciones a la misma, en las descripciones que Jesús hace en los versículos subsecuentes del 19 en adelante, se nos muestran muchas características que también pueden ser aplicables a aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a aquellos que somos seguidores de Cristo, que nos nombramos cristianos, o que nos hacemos llamar cristianos. Y es muy importante que nosotros podamos analizar esas características y ver si realmente estamos dando el fruto que Dios quiere para cada uno de nosotros, por el cual Cristo nos salvó, por el cual Cristo nos redimió, por el cual Cristo nos ha limpiado nuestros pecados, porque todo tiene un propósito. Entonces, en primer punto, hermanos, quisiera hablar acerca de esta primera semilla, la semilla de junto al camino. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leer, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice la palabra de Dios en un versículo más adelante, versículo 19, Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús está explicando la parábola y comenta lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Es muy interesante esta última frase que utiliza el Señor Jesucristo, junto al camino. En los primeros o en los inicios de la iglesia, una vez que nuestro Señor Jesucristo la funda y Él muere por su iglesia, resucita y asciende al cielo, en esos primeros años, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la Biblia utiliza muchas veces la denominación el camino, los seguidores de este camino, el camino.
Y el camino hablaba acerca del camino de Cristo, el camino que Él trazó, el camino que nos dejó, sus enseñanzas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Este es el camino. Y Dios siempre utiliza eso, ¿verdad? El camino, la dirección en la que vamos siguiendo al Maestro. Pero lo curioso es que es precisamente donde va muchos cristianos. Muchos cristianos no van en el camino, sino que van junto al camino. Y esto nos habla acerca de los cristianos espectadores. Aquellos cristianos que sí han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos cristianos que sí reconocen, han reconocido en primera instancia su necesidad de Dios, su condición de pecado y le han recibido. Vienen a la iglesia, participan en cierto sentido del servicio, del culto, cantan, dan ofrenda de vez en cuando, vienen y escuchan predicación, se acaba el servicio, saludan a unos hermanos y se van. Y así pueden pasar una semana, 2 semanas, meses, años, pero nunca más. No se ve un servicio a Dios, no se ve un ministerio, no se participa de algo más. Mucho menos hablamos de ganar almas, ¿verdad? Muchos de estos cristianos se convierten en espectadores. Mucha gente dice también, aquel cristiano que solo se dedica a calentar bancas, aquel cristiano que solamente está sentado, pero no está dispuesto a trabajar, a esforzarse, a hacer algo más para su Dios. Y ese es el problema, es uno de los problemas en esta generación en la que vivimos, que hay muchos cristianos que nos hemos detenido de hacer y cumplir aquello por lo que Cristo nos salvó. Cristo nos salvó con un propósito. Y por seguro estamos que su propósito no es que nosotros fuéramos calentadores de bancas o simplemente espectadores. Cristo quiere que nosotros nos involucremos directamente en su labor, en su obra, trabajar en su viña. No quiere que estemos solamente por afuera, viendo desde el cerco a todo lo que está sucediendo adentro, sino que el Señor Jesucristo quiere que nos involucremos. Hay una frase en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los discípulos querían pescar, habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Ahora estaban en la orilla limpiando sus redes y el Señor Jesucristo les dice o les pide poder subir a sus barcas para desde la barca predicar a la multitud. Y lo que sucedió es que una vez que estaba predicando y terminó la predicación, el Señor Jesucristo les dice: ¿quieren pescar? Bueno, no estemos aquí en la orilla. Si quieren resultados reales, vayan hacia adentro, métanse. Vamos a donde realmente podemos hacer algo. Y ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos queremos estar en la orillita. Queremos solamente meter nuestros pies al agua. Pero el Señor Jesucristo dice: no, no solo los pies, sino todo. Todo. Métete en la profundidad. Involúcrate más. Haz más por mí. Haz más por mi obra. Ahí es donde está la bendición. No es que acá afuera no haya recibido bendición. Ya eres salvo, ¿verdad? Qué más grande bendición. Sin embargo, Dios nos salvó para mucho más. Y Él quiere que hagamos más. Entonces, hermanos, este primer video es el llamado a no conformarnos. Siempre podemos involucrarnos más para Cristo. Siempre podemos hacer más para nuestro Señor. Siempre más, no menos, sino que nosotros estemos más involucrados, más comprometidos, más compenetrados con nuestro Cristo, con su obra, con su iglesia. Boga mar adentro, métete más y haz más. No te quedes junto al camino, sino métete en el camino. Ese es el llamado en este día, y esperando, hermanos, que pueda ser una bendición, que podamos meditar en esto. Y con la ayuda de Dios nos vemos en los siguientes videos de esta serie, ¿Qué terreno eres? Que Dios les bendiga. Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi. El que siembra, cosecha. Es una bendición poder estar con ustedes en este
nuevo formato de los segmentos y ya retomándolos después de todo lo que ha sido la conferencia Preceptos y las semanas subsecuentes. Precisamente hablando del tema, yo quisiera hacer mi primera intervención. Hablando del tema de el que siembra cosecha, como es el tema de nuestro año, yo quisiera hacer mi primera intervención en relación a este tema. Y quiero hablar de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un capítulo en el que el Señor Jesucristo cuenta varias parábolas relacionadas con este asunto del sembrar y el cosechar. Y son parábolas en las que podemos nosotros hallar en realidad mucha enseñanza, mucha doctrina para nuestras vidas. El tema de esta semana o lo que vamos a estar trabajando se titula ¿Qué terreno eres? ¿Qué terreno somos cada uno de nosotros? Y la historia en la que nos vamos a estar centrando es la parábola del sembrador. Una parábola muy conocida, muchos de nosotros la hemos escuchado, me imagino, muchas veces y escuchando también muchas predicaciones al respecto. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos cuenta acerca de 4 terrenos en los cuales la semilla, la cual es la palabra de Dios, puede ser sembrada. Estos 4 terrenos somos los seres humanos. Y si bien, en primera instancia, cada uno de esos terrenos son, o lo podemos entender como personas incrédulas que reciben la palabra de Dios y sus diferentes reacciones a la misma, en las descripciones que Jesús hace en los versículos subsecuentes del 19 en adelante, se nos muestran muchas características que también pueden ser aplicables a aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a aquellos que somos seguidores de Cristo, que nos nombramos cristianos, o que nos hacemos llamar cristianos. Y es muy importante que nosotros podamos analizar esas características y ver si realmente estamos dando el fruto que Dios quiere para cada uno de nosotros, por el cual Cristo nos salvó, por el cual Cristo nos redimió, por el cual Cristo nos ha limpiado nuestros pecados, porque todo tiene un propósito. Entonces, en primer punto, hermanos, quisiera hablar acerca de esta primera semilla, la semilla de junto al camino. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leer, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice la palabra de Dios, en un versículo más adelante, versículo 19, Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús está explicando la parábola y comenta lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Es muy interesante esta última frase que utiliza el Señor Jesucristo, junto al camino. En los primeros o en los inicios de la iglesia, una vez que nuestro Señor Jesucristo la funda y Él muere por su iglesia, resucita y asciende al cielo, en esos primeros años, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la Biblia utiliza muchas veces la denominación el camino, los seguidores de este camino, el camino.
Y el camino hablaba acerca del camino de Cristo, el camino que Él trazó, el camino que nos dejó, sus enseñanzas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Este es el camino. Y Dios siempre utiliza eso, ¿verdad? El camino, la dirección en la que vamos siguiendo al Maestro. Pero lo curioso es que es precisamente donde va muchos cristianos. Muchos cristianos no van en el camino, sino que van junto al camino. Y esto nos habla acerca de los cristianos espectadores. Aquellos cristianos que sí han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos cristianos que sí reconocen, han reconocido en primera instancia su necesidad de Dios, su condición de pecado y le han recibido. Vienen a la iglesia, participan en cierto sentido del servicio, del culto, cantan, dan ofrenda de vez en cuando, vienen y escuchan predicación, se acaba el servicio, saludan a unos hermanos y se van. Y así pueden pasar una semana, 2 semanas, meses, años, pero nunca más. No se ve un servicio a Dios, no se ve un ministerio, no se participa de algo más. Mucho menos hablamos de ganar almas, ¿verdad? Muchos de estos cristianos se convierten en espectadores. Mucha gente dice también, aquel cristiano que solo se dedica a calentar bancas, aquel cristiano que solamente está sentado, pero no está dispuesto a trabajar, a esforzarse, a hacer algo más para su Dios. Y ese es el problema, es uno de los problemas en esta generación en la que vivimos, que hay muchos cristianos que nos hemos detenido de hacer y cumplir aquello por lo que Cristo nos salvó. Cristo nos salvó con un propósito. Y por seguro estamos que su propósito no es que nosotros fuéramos calentadores de bancas o simplemente espectadores. Cristo quiere que nosotros nos involucremos directamente en su labor, en su obra, trabajar en su viña. No quiere que estemos solamente por afuera, viendo desde el cerco a todo lo que está sucediendo adentro, sino que el Señor Jesucristo quiere que nos involucremos. Hay una frase en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los discípulos querían pescar, habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Ahora estaban en la orilla limpiando sus redes y el Señor Jesucristo les dice o les pide poder subir a sus barcas para desde la barca predicar a la multitud. Y lo que sucedió es que una vez que estaba predicando y terminó la predicación, el Señor Jesucristo les dice: ¿quieren pescar? Bueno, no estemos aquí en la orilla. Si quieren resultados reales, vayan hacia adentro, métanse. Vamos a donde realmente podemos hacer algo. Y ese es el problema de muchos cristianos. Muchos cristianos queremos estar en la orillita. Queremos solamente meter nuestros pies al agua. Pero el Señor Jesucristo dice: no, no solo los pies, sino todo. Todo. Métete en la profundidad. Involúcrate más. Haz más por mí. Haz más por mi obra. Ahí es donde está la bendición. No es que acá afuera no haya recibido bendición. Ya eres salvo, ¿verdad? Qué más grande bendición. Sin embargo, Dios nos salvó para mucho más. Y Él quiere que hagamos más. Entonces, hermanos, este primer video es el llamado a no conformarnos. Siempre podemos involucrarnos más para Cristo. Siempre podemos hacer más para nuestro Señor. Siempre más, no menos, sino que nosotros estemos más involucrados, más comprometidos, más compenetrados con nuestro Cristo, con su obra, con su iglesia. Boga mar adentro, métete más y haz más. No te quedes junto al camino, sino métete en el camino. Ese es el llamado en este día, y esperando, hermanos, que pueda ser una bendición, que podamos meditar en esto. Y con la ayuda de Dios nos vemos en los siguientes videos de esta serie, ¿Qué terreno eres? Que Dios les bendiga.